Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este lunes 17 de diciembre de 2018. ¿Cómo están? Bienvenidos. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Somos 3 canales al servicio de ustedes, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Como siempre, reiteramos nuestra invitación para que se esfuerce en cumplir sus metas. No olvide, desde luego, colocar a Dios en el centro de sus actividades. Esta mañana, acá en nuestros estudios, nos acompañan autoridades del Ministerio de Economía, la doctora Luz Estrella Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, ministra, por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Buenos días a ti y a los televidentes. También quiero saludar a la viceministra de Comercio e Industria, la licenciada Merlin Barrera. Gracias también, Merlin, por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Un saludo a la gente que nos está viendo. Bueno, vamos a hacer una evaluación de cómo cierra el ciclo económico 2018 desde la perspectiva de ustedes, como cartera responsable de aportar a la dinamización de la economía. Un hecho significativo quizás al cierre de este ciclo es la apertura comercial con el gobierno de China, sin menospreciar otros aspectos que tienen que ver con el tema de subsidio, que por cierto ha salido a relucir hoy en la campaña electoral, el proceso de licitación del puerto de la Unión Centroamericana, la cual incluso la Embajada Americana ha solicitado abstenerse de licitarlo. Vamos a conversar un poco sobre ello, sobre todo porque es parte de la gran apuesta también que el gobierno plantea en el área económica. El inicio de una unión aduanera y la aprobación de una ley de mejora regulatoria, entre otros aspectos elementales. Así es que desde ya pues les invito a ustedes a que participen. Recuerden @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Nuevamente, bienvenidos. Ministra, quizás un poco hablando del clima electoral. El candidato presidencial de Arena ha propuesto revisar los subsidios y mejorarlo. ¿Cuál es la lectura que ustedes desde otro ángulo están viendo y examinando este tipo de propuestas? Bueno, quizás ha sido un tema que nos ha llevado esta semana anterior a hacer una revisión por cifras que se estuvieron dando a conocer. Yo creo que los candidatos tienen todo el derecho y la obligación de hacer propuestas coherentes y de mejora, ¿verdad?, de los procesos que existen. Si no, pues no estuvieran en una contienda electoral. Hacer propuestas de que se va a mejorar algún proceso en específico es totalmente correcto. Quiero comenzar diciendo eso porque eso no es lo que cuestionamos. Cuestionamos las situaciones cuando se utilizan cifras equivocadas o cifras que se toman de manera incorrecta y que con esto se da a la población información errónea. Y precisamente ese es el dato y el tema que nos tuvo esta semana para analizar. Sí. Nosotros tenemos... Nos puso a trabajar esa Nos puso a trabajar un poquito porque realmente nos sorprendía muchísimo ver cifras que se estaban manejando a nivel público. Nuestra base de datos, yo la tengo por municipio muy precisa, bueno, se separa, ¿verdad?, en familias, en pequeños centros, unidades económicas, como tortillerías, panaderías, pupuserías, etcétera, y las que son habitacionales, ¿verdad? O sea, son familias que suman 1.154.056, más las pupuserías, panaderías, tortillerías, escuelas, algunas ONG, que nos llegan a más de 1.600.000 beneficiarios. Que son directamente las personas que sí les beneficia. Que se les está dando en este momento, el subsidio, que lo cobran y que por supuesto estamos haciendo todos los procesos de mejora, todos los procesos de automatización del sistema. De hecho, el día jueves lanzamos una APP
donde se va a poder a partir de esta semana tener en Android y en iPhone, ¿verdad? Los teléfonos, la APP va a poder consultar cualquier ciudadano con su número de DUI si está dentro de la base de subsidio. Y ahí, si no está, ahí mismo la aplicación lo deriva para hacer cualquier consulta, entrar al sistema, dejar en la misma aplicación, dejar su nota para que se la llame, o si es durante las horas laborales, directamente conectarse con un operador del call center del Centro de Atención del SENADE. Lo hemos hecho, y esto veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, con el efecto de perfeccionar, ¿verdad?, el sistema. Pero se manejaron, por ejemplo, datos que se iban a adicionar 200.000, ¿verdad? 200.000 personas. Y justamente nosotros teníamos el dato que la producción del gas de los cilindros en el país, es actualmente, se envasan 1.321.847 cilindros de 25 libras. Y estamos hablando que nuestra base de subsidio ya tiene prácticamente 1.068.982 beneficiarios. Entonces, cuando se dice, lo voy a dar en efectivo y le voy a adicionar 200.000 familias, vamos entonces a subsidiar en El Salvador más de los cilindros producidos por las envasadoras. Imagínate, entonces cuando vemos ese tipo de señalamientos y de propuestas al país, sí nos llamó la atención. 200.000 familias, ¿de dónde las va a sacar? A menos que se quiera incluir las clases altas nuevamente, porque son las que por todos estos 5 años hemos estado en un proceso de depuración. De hecho, este mismo año, yo te comentaba en este mismo canal que hicimos un esfuerzo por depurar las familias, por ejemplo, que no merecían definitivamente estar en esta cobertura. ¿Sí? Él decía en una cita textual que publicaban colegas del periódico El Diario de Hoy, decía el candidato Carlos Calleja, vamos a focalizar, decía, el beneficio que incluirá a las personas que merecen el subsidio y que no lo reciben. El dato es de que hay personas que no lo están recibiendo, según el criterio que hacía mención él. Sí, yo hacía referencia en nuestra conferencia que definitivamente pueden haber algunos salvadoreños, muchos salvadoreños o salvadoreñas que por el movimiento migratorio de un municipio a otro, por fallecimiento de su cabeza, digamos, de hogar, por cualquier factor, digamos, adicional, ha salido de la base. Definitivamente estas personas deben irse incluyendo, porque también se mencionaban, por ejemplo, los mesones, que no habían personas de los mesones y que había que incluir, y hacían referencia hasta a un nombre. Mira, de los mesones nosotros tenemos prácticamente registrados 33.000 familias que están dentro de estas personas beneficiarias, que están viviendo en mesones y que también son de comunidades marginales. 14.103 familias de mesones de todo el país y 19.581 de comunidades o de personas que viven en viviendas temporales. Tenemos más de 202.000 familias que también, sin tener energía eléctrica, fueron consideradas dentro de la base de subsidio. O sea, el sistema es perfectible, ¿verdad? El sistema es mejorable, es dinámico. Todos los días puede cambiar, puede haber un nuevo hogar, por ejemplo, una nueva pareja, y hay que ser dinámicos. Lo que pasa es que se ha tomado datos incorrectos para poder hacer esta propuesta. A ver, viceministra, ¿cuánto es la erogación que hace y cuánto cuesta al Estado este subsidio? ¿Y qué tan sostenible es en el tiempo para, de alguna manera, incorporar estas 200.000 familias o personas que en algún momento se comentó bajo este clima electoral del país? Bueno, yo quisiera decir que en primer lugar esas afirmaciones que hizo el candidato obviamente se basan en un estudio que hizo el Banco Mundial y que tomó cifras de la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2015, ¿verdad? Ciertamente, digamos, los datos que él mostraba en términos de que hacían falta 200.000 familias son correctos
para una muestra de 20.400 hogares que incluye la encuesta de hogares de propósitos múltiples. No obstante, Ernesto, quisiera explicar que la encuesta de hogares es una encuesta multitemática que levanta información económica, social, laboral y de acceso a TICs por parte de los hogares salvadoreños. Es decir, su objetivo no es identificar quién es receptor o no de un beneficio como el subsidio. Esa es la primera, digamos, acotación que quisiera hacer para no confundir un poco de cómo se obtienen estas 200.000 familias, y no estamos diciendo que ese estudio no es correcto. Entonces, cuando tú tomas esa muestra y luego haces una extrapolación a la población total, salen esas 200.000 familias. Pero en primer lugar es un dato de 2015, hoy estamos 3 años después, con una data más actualizada, y por otro lado el objetivo de la encuesta no es precisamente ese. Entonces, cuando se hace esta extrapolación de una muestra, realmente tiene un margen de error, que es esto que hoy se obtiene. Cuando la ministra dice que efectivamente nosotros tenemos un sistema electrónico realmente de punta, de avanzada, realmente en este mismo momento nosotros podemos saber quién está llegando a la tienda a obtener el subsidio, es decir, quién se está haciendo acreedor del beneficio. En ese sentido, es una data que nos refleja la fotografía total de la población total que en este momento ¿Existe una buena calibración de este método para que no haya una fuga, si lo queremos ver desde ese punto de vista? De hecho, por ejemplo, quiero decirle que en primer lugar, ha sido el escalonamiento, la estratificación inicial para este proceso se hizo con apoyo de la CEPAL. Sí. Posteriormente se ha ido perfeccionando a través de los diferentes organismos, sistemas y obviamente la adquisición de equipo, de recurso humano que nos apoya directamente, y aquí la señora ministra se puso al frente de esta iniciativa para poder identificar realmente las fallas que pudiera tener el sistema. Y obviamente yo no voy a decir que es absolutamente perfecto, es perfectible, ¿verdad? Decía la ministra, pero sí, ciertamente si en este momento nosotros quisiéramos identificar quiénes con nombre completo, número de DUI y en qué tienda, en qué cantón, en qué municipio está obteniendo el cilindro de gas, podríamos hacerlo. Entonces, quiero decir esto porque no es que estemos descalificando el estudio del Banco Mundial, que obviamente para los efectos de aproximación en su momento tuvo su propia relevancia, y ¿no? su estandarte, cuando estudiamos un poco las propuestas o las observaciones de estos organismos internacionales, siempre van bajo esa lógica, ¿no? De volver más óptimo el mecanismo. Claro, ¿verdad? Y obviamente decir, si vamos a incorporar 200.000, yo diría, vamos a incorporar a los que ya se sacaron, ranchos de playa, personas que viven en residenciales que por su misma zonificación, estratificación social, corresponden a personas de un estrato alto. Entonces, como muy bien decía la ministra, y quizás un llamado, ¿no?, a que conozcan, nosotros como ministerio estamos abiertos a todos los que quieran conocer, ahondar sobre este tema, porque la información de hecho es pública, ¿verdad? No tenemos por qué negarla, y obviamente para poder hacer política pública o proponer política pública es necesario que se informen respecto a lo que se está haciendo y obviamente respecto a lo que tal vez podrían aportar en este proceso. Ministra, un poco para complementar este planteamiento, perfectible, usted decía que lo es todo método, ¿no? Claro. Pero obviamente el tema de los subsidios se vuelve en un tema bastante crítico a la hora de analizar fiscalmente incluso el país. Sí. Entonces la pregunta es si es que verdaderamente el subsidio está llegando a las personas que verdaderamente lo necesitan. Fíjate que nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo, digamos, a mi llegada como ministra, cambiamos la estrategia de acercamiento del subsidio. Antes era el centro, y así le ha quedado el nombre, que estamos justamente haciendo la verificación de la corrección, porque era el centro de atención por demanda. O sea, la gente llegaba y demandaba el subsidio, ¿verdad? Era justamente eso. A partir del mes de abril, yo cambié la estrategia, pedí 3 cosas al equipo. Primero, que nosotros íbamos a acercarnos a los ciudadanos.
las llamadas no iban a ser un centro de atención que recibiera llamadas. Vamos a comenzar a medir a los usuarios, a medir su grado de satisfacción, a hablarles nosotros. Eso nos dio muchísima información que nos hizo tomar ajustes, ¿verdad? Hacer, por ejemplo, nosotros cada mes, cuando llegaba a los 200 kilowatts, si se pasaba, salía de la base. Después de lo de la energía eléctrica, que también contribuimos muchísimo con nuestra base, dejamos una base fija que esta va a echarse a andar a partir de enero de este año. Va a ser de enero a junio una base fija que le va a dar certidumbre, porque algunas familias salen porque consumieron 201 kilowatts, ¿verdad?, en el mes. Se sobrepasaron de esa meta, por ejemplo, entre otros indicadores. Quizás es como lo más vulnerable, tomamos esos criterios. Hemos hecho más de 80 cenades móviles, vamos a las comunidades, vamos a los municipios. Hemos ido a San Martín, hemos ido a Mexicanos, el viernes estuvimos en Guazapa, hemos ido a Tamanique, o sea, hemos ido a muchos municipios de Chalatenango, de Santana. Nos hemos desplegado en el país. Esto nos ha dado, digamos, la oportunidad de acercarnos mucho más a la población, y después de haber depurado, le pusimos llave al sistema que por ningún motivo... ¿Puede ser mejorado aún? Con todo esto, como decía Carmen Aida Lazo, que es la candidata a la vicepresidencia, decía el mecanismo actual puede ser mejorado. Pregunto, sí, pero si hay un candado, si hubo una actualización... Sí, ¿hay más de dónde se puede todavía? Sí, lo malo es que la propuesta es darlo en efectivo, y eso ya pasó. Eso fue ya una prueba y error que ya se tuvo en el 2015. O sea, recuerdo que se hizo un ajuste. Definitivamente esa metodología es imposible poderlo hacer, porque de verdad el subsidio está donde de verdad se necesita. Eso sí te lo puedo asegurar, porque hemos revisado con los gobernadores, con muchos alcaldes, colonia por colonia, dentro de sus territorios. Eso, o sea, es algo que a mí me encanta, me apasiona el tema territorial, y me tomé el tiempo de semanas completas de reunirme 1 o 2 veces a la semana con los equipos para revisar eso. Así que puede ser perfectible, pero no definitivamente creo que sea conveniente un método tomado al azar. Así que el dato... Es importante decirte que tenemos justo la base de datos, el sistema es dinámico, lo estamos aprovechando después de hacer los cenades territoriales, las visitas territoriales. Ahora estamos ocupando las herramientas informáticas para que las visitas y las solicitudes de las personas para ingresar sea más rápido. Por ejemplo, herramientas que nos puedan dar la ubicación precisa. Estamos viendo con el Centro Nacional de Registros la ubicación catastral para no tener que ir hasta una residencia y hacer más rápido el procesamiento de las solicitudes. Por eso digo, es perfectible, mejorable, pero vamos en el rumbo correcto. O sea, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, y te voy a decir para finalizar, sé que vamos a hacer una pausa. Pero el presidente me lo dijo de manera directa: ministra, quiero por favor encomendarle entre las principales tareas lo del subsidio al gas, y eso hemos estado haciendo. Entregamos la tarjeta 60,000 de los nuevos beneficiarios, que les hemos hecho un ajuste por migración, por fallecimiento de su cabeza de familia o por nuevos usuarios que se pueden encontrar en el territorio. Bueno, voy a hacer una pausa, como bien lo decía usted. ¿Qué tan garantizada está toda la cobertura de subsidio financiera? Sobre todo porque el tema fiscal sigue siendo quizás una de las principales, de los grandes desafíos que tiene como país. Me gustaría que un poco enfocáramos ese ángulo del tema y poder de alguna manera lograr estos objetivos. A propósito, quiero invitarlos a que nos sintonicen para conocer desde un estudio que tiene Funde, una evaluación de la situación económica y fiscal de este año. Esta tarde, a las 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio, Astrid Ábalos y este servidor, vamos a conversar con los 2 economistas, Carlos Pérez y Rommel Rodríguez. Ambos son de Funde, y vamos a hablar acerca de el riesgo de impago si no hay un acuerdo de nación para el próximo gobierno, y una evaluación de la situación económica y fiscal
para este ejercicio que estamos por cumplir, 2018. Así que no se lo pierda, 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio y este interesante tema. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presenta. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Continuamos en esta conversación de la mañana con la ministra de Economía, la doctora Luz Estrella Rodríguez, y también la viceministra de Comercio e Industria, licenciada Amberlyn Barrera. Hemos hecho en una primera instancia una evaluación sobre el tema de subsidio y más aún colocándolo en el contexto electoral tras una propuesta de ampliar la cobertura que hacía precisamente la fórmula presidencial por un nuevo país, encabezada por el candidato Carlos Calleja, que hacía ver sobre el tema de incluir a alrededor de 200,000 familias más dentro de esta cobertura. Asimismo también del planteamiento de su compañera de fórmula, Carmen Aida Lazo, que decía que el mecanismo actual puede ser mejorado. Bueno, obviamente, después de examinar el planteamiento que ustedes tienen con relación a este comentario, no cabe duda que el tema fiscal sale a relucir cuando se habla de subsidio. Tal vez esta es una materia más para el Ministerio de Hacienda, pero voy a aprovechar un poco, conocer el ángulo de la sostenibilidad que puede tener esta cobertura que da el Ministerio de Economía, sabiendo que el país pasa por problemas fiscales bastante difíciles. Sí. Yo creo que la inversión que los gobiernos en general, que el Ejecutivo hace en materia de subsidios, y ahí va el subsidio al gas licuado, al transporte, a la energía eléctrica, realmente son una necesidad en nuestro país. Todavía hay más o menos 1/3 de la población que está en situación de pobreza y obviamente hay una responsabilidad del Estado de atender algunas de las necesidades de esta población. Con el tema propiamente de la sostenibilidad fiscal, yo quisiera decir que el problema que tienen las finanzas públicas no es por el lado de el gasto o la carga que genera el cubrir los subsidios. Más bien viene, Ernesto, de compromisos anteriores de deuda que se han venido acumulando a lo largo del tiempo y que obviamente hay puntos en el tiempo, como el caso del año 2019, donde corresponde realmente honrar estas deudas, ¿verdad? Por ejemplo, son más de 800 millones en eurobonos y hay como 607 millones en gastos que deben de cubrirse a través de un financiamiento que, como muy bien usted lo indica, de no cumplirse, el país corre el riesgo realmente de entrar en una situación muy compleja en términos de, puede ser un default, pero sobre todo cómo esto nos incrementa las tasas de interés, la posibilidad de captar recursos más baratos en el entorno internacional. Entonces, yo sí creo, ¿verdad?, que aquí no es una discusión de que el Ejecutivo gasta más o gasta menos, es honrar nuestra deuda como país en términos de compromisos que se han adquirido, es decir, al Ejecutivo le corresponde honrar. Ya no un tema de cuestión o no de dónde viene. No es válido, como lo decía ayer, por cierto, en el debate organizado por la Universidad de El Salvador, decía el candidato Carlos Calleja, sobre todo cuando hablaban de cómo financiar planes de gobierno, él planteaba reducir el gasto estatal. ¿No es válido pensar de reducción del gasto estatal? Yo pensaría que lo que realmente deberíamos de estar preocupados y deberían de estar preocupadas las nuevas administraciones o la nueva administración o los candidatos es cómo dinamizamos más la economía para generar más ingresos, ¿verdad? Hace poco tenía una discusión con un colega economista sobre este tema, ¿verdad? Es el déficit sostenible, el déficit fiscal
fiscal sostenible. Y yo pienso que sí, siempre y cuando se maneje con una proporción no más del 3% del PIB, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos un PIB bajo, esa proporción en términos absolutos es mucho mayor y eso pone en riesgo realmente la posibilidad de hacer inversión pública, de invertir en sectores productivos. Entonces, yo sí creo de que se podrá hacer algún esfuerzo importante. Ayer escuchaba yo también el debate en términos de combate a la elusión y a la evasión. Sí, lo decía el candidato oficial, él planteaba de que la apuesta es combatir la evasión fiscal para tener más fondos, decía yo Hugo creo Martínez, que esto es legítimo y lo han dicho, creo yo, varios candidatos. No obstante, hay que tener presente que eso implica algunas reformas que involucran incluso a la Asamblea Legislativa. O sea, no es que solo yo quiera combatir, ¿verdad? Y por eso es que a veces se pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no lo ha hecho actualmente el gobierno? No es un tema de que queramos, o sea, no es un tema de gobierno, es un tema de país y si lo queremos ver político, centrado en la Asamblea Legislativa. Y es un tema de cuáles son las posibilidades reales que tiene el país de poder entrarle en serio a este tema. Mientras no exista una reforma donde los delitos fiscales se penalicen, ¿verdad? Se judicialicen y se penalicen con cárcel, realmente eso va a ser imposible. Entonces, ¿por qué? Porque los procesos en las salas correspondientes se dilatan y se dilatan, y aunque hay un esfuerzo del Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda por combatir estas situaciones que no deberían de existir, es muy poco probable que se logre la recuperación. Y yo creo que aquí el llamado importante es a los señores diputados a que revisemos estos temas con seriedad, porque el problema no es electoral, ¿verdad? Sino que tenemos que ver como país si queremos avanzar hacia el desarrollo, si queremos tener una agenda en donde el déficit fiscal se maneje con cifras no menores o menores a 1%, necesitamos hacer esfuerzos importantes. Claro que en combatir la elusión y la evasión, y también en poder hacer algunos ajustes al gasto. Yo no creo que no se pueda hacer eso. ¿Ya se hizo lo suficiente a su criterio o se puede hacer más por el lado del gasto de gobierno? Mire, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo importante en que todas las unidades de compra de las instituciones públicas compren a través de la Volproes. Eso ya existe, ¿verdad? Pero muchas veces hay resistencia por parte de algunas oasis a querer utilizar este mecanismo, que yo lo quiero decir, en muchas oportunidades nosotros lo hemos utilizado y nos genera ahorros importantes de nuestro presupuesto. Entonces, son mecanismos disponibles que si se generalizan posiblemente haya reducción en gasto. Pero hay algún tipo de propuestas, por ejemplo, compras conjuntas de todo el papel higiénico que gastan las instituciones del Estado, por decir algo, ¿verdad? Hay cosas que en términos de logística no son tan fáciles como decirlas, y en ese sentido creo que hay que hacer una revisión seria, correcta y sobre todo comprometida para poder ver qué sí se puede reducir en el gasto, y obviamente, como decía, la gran apuesta, cómo reactivamos el sector productivo para generar más ingresos provenientes de los impuestos que nos permita realmente tener menos déficit. Ministra, no cabe duda, este es un tema de Hacienda, ¿no? Pero estamos hablando de subsidios y que le corresponde al Ministerio de Economía también estar muy atenta a ello cuando se trata de estos tres tipos de subsidios. De subsidios, que es el tema de la energía eléctrica, el tema de los subsidios al gas licuado y también el tema del transporte colectivo que tiene que ver con eso, ¿no? No, pues mira, yo creo que, bueno, hoy por la tarde se va a reunir nuevamente la Asamblea. Yo creo que este tema debe ser abordado y finalizado. El tema del presupuesto. Del presupuesto, que incluye, por supuesto, el tema del déficit fiscal y ver que su respectiva aprobación. Creo que a cualquiera de los candidatos, ¿verdad?, que van a asumir, para cualquiera es importante que este tema quede resuelto viéndolo como país, no viéndolo políticamente. Creo que la evasión y la elusión, tal como decía uno de los candidatos, es fundamental y es un tema que se ha venido trabajando. De hecho, históricamente, el Ministerio de Hacienda ha generado más recursos en la historia del país
ha generado más ingresos a El Salvador precisamente por haber puesto en marcha políticas y planes un poco más agresivos. Falta muchísimo, pero con solo ese giro que se hizo, estamos cerrando prácticamente un año, o el mejor de los años, de ingresos para desde el Ministerio de Hacienda para el país. Entonces creo que eso es un reto y un trabajo que hay que hacer. Para el tema de subsidios, también nosotros estamos segurísimos que le dio y le ha dado un rumbo totalmente interesante al país. Cuando hacen la medición del índice de Gini, y donde se ve que todo el aporte de subsidios, pero también de otros programas sociales que se han distribuido, digamos, en la población, tú ves el equilibrio de la desigualdad, cómo se cierra esa brecha. Es interesante, no solo el tema de subsidios, sino otro tipo de políticas sociales y económicas que se han venido dando. Para nosotros eso es muy satisfactorio como gobierno, que tú hayas podido hacer que el dinero fluya más también en las capas inferiores y que tengan más acceso a financiamiento. Lo reconoció el Banco Mundial. De hecho, claro, es una de los estandartes que ocupó hoy el gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, a la hora de rendir un informe, decía y destacaba la cifra que el Banco Mundial hacía con referencia al tema de la desigualdad en El Salvador. Decía, somos de los países, El Salvador se ha convertido en el país con menor desigualdad de América Latina. ¿No? Y precisamente llegar a que el país sea el que tenga el menor nivel de desigualdad en América Latina ha sido producto de todo este tipo de apuestas estratégicas que hemos hecho a lo largo de estos 5 y de 10 años, pues realmente. ¿Por qué la población no logra percibir en un 100% o sentirse satisfecha que la economía ha sido positiva, a diferencia de lo que ustedes plantean? Mira, es interesante la pregunta, porque yo creo que cuando la población se le van brindando oportunidades, beneficios, igual lo va asumiendo como un derecho. Por ejemplo, antes uno de los proyectos más valorados era el paquete escolar. Ahora la población lo ha asumido como un derecho y una obligación, ¿verdad? Pero realmente para dar el paquete escolar con todo su contexto y ahora ampliado hasta bachillerato, ha sido producto de enorme trabajo y sacrificio de ahorro en el resto de carteras del Estado para poder hacer un flujo de efectivo y tener listo ese programa social. El tema de los subsidios, que lo hemos mantenido, ¿verdad? Pese a las presiones internacionales, que se recorte, que se haga, lo que hemos hecho es un esfuerzo de focalizar y llevar a las familias que de verdad lo necesiten. Esto en energía, esto en agua potable, esto pareciera que por lo que estamos hablando es un país que no es el nuestro, diría cualquier televidente. Imagínate, pero ¿cómo percibirlo? Y eso lo vemos constantemente hoy de moda muy las encuestas electorales, que cuando examinan el tema de la situación de familia, de país, la economía sigue siendo uno de los grandes problemas que aqueja al salvadoreño promedio, ¿no? Imagínate, ahora hemos logrado, y eso creo que es una evaluación, cuando nosotros llegamos se nos dispararon los precios de algunos granos, pero a partir de esa especulación en la que entramos diferentes carteras de gobierno a controlar esa especulación que se nos estaba dando, recuerdo 2014, a finales de ese año, comenzando el gobierno del presidente Sánchez Serén, intervenimos diferentes actores y se han mantenido los precios estables de los granos básicos. Se ha entregado casi a 450,000 familias el paquete de semillas, que afortunadamente han sido años buenos, ¿verdad? Pocos años con sequía, pero años buenos, donde se ha podido tener y garantizar esta parte de la soberanía y seguridad alimentaria para el país. Lo que pasa es que en economía tienes que hablar de tantos temas, ¿verdad? Para que pueda comprenderse mejor el fenómeno. Comprenderse. No es solo el efectivo. Y en tema de generación de empleos, también tienes que partir del año cero, del año que comienzas, y tú ves la cifra ascendente en generación de empleos permanentes, medida por las bases del Seguro Social. Así que
el tema es cuánto la población lo asume, ¿verdad? Y no es simplemente, como decía un anuncio que me encantó ver, no es magia que hayas mejorado y que tengas acceso a beneficios importantes, acceso a educación gratuita, acceso a medicamentos gratuitos. O sea, es parte de lo que le queda al bolsillo de los salvadoreños, que no hace un gasto efectivo en educación y en salud en la parte pública, pero le queda a la familia. Igual lo del subsidio. Cuando tú ves que las personas dan sus testimonios, dice, hoy tengo $6 que me van a servir para cualquier otra situación en la familia. Así que bueno, vamos con 74 millones para el próximo año en subsidio garantizado en el presupuesto general de la nación. ¿Se está al día con el pago a las empresas distribuidoras de gas? Mira, yo me reuní con las empresas gaseras la semana pasada porque hemos finalizado o estamos finalizando un estudio de CEPAL, ¿verdad? Y hemos estado revisando con ellos. Afortunadamente, por ser regulado el precio en El Salvador, somos el segundo precio más barato de toda la región centroamericana. Estamos, después de Nicaragua, somos los que tenemos precios mejores. Y ellos muy satisfechos porque también por primera vez este año tenemos un flujo de efectivo donde les hemos pagado al día. Estamos, digamos, con un flujo que se maneja entre 4 millones, 5 millones, que eso es lo natural, ¿verdad? Lo que se va moviendo cada mes. Así que cerramos un buen año y si no, pues mira, no hemos tenido ninguna dificultad, las financieras también, y quiero decir que el Ministerio de Hacienda estamos constantemente llamando y recibiendo semanalmente el pago para los proveedores en el gas, así que la población puede estar tranquila, satisfecha, porque su subsidio se ha garantizado y estamos con los pagos totalmente a tiempo. ¿Es suficiente, viceministra, lo que se ha hecho en esta materia y en otros aspectos que vamos a aprovechar a abordarlo, el tema de la apuesta hacia lo que sería la dinamización de la economía, especialmente en el tema de Oriente, ¿no? Cuando se habla de las zonas económicas especiales? Decía que un hecho significativo al cierre de este ciclo es la apertura comercial con el gobierno de la República de China. Sí. Quisiera un poco poner en contexto esto para hablar también de otro aspecto muy importante. Embajada de los Estados Unidos dice que no se licite a un puerto de la Unión. Se requiere más tiempo para licitar la concesión, decía. Urgimos a CEPA a abstenerse. Así, palabras mayores. Abstenerse de lanzar la licitación. Usted es directora de CEPA. Me gustaría conocer la opinión al respecto. Voy a hacer una pausa y regresamos. Desde luego, a usted que nos sintoniza, gracias por estar participando. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted nos escriba, formule sus comentarios o preguntas. Conozcamos cómo está al cierre del año, el ciclo económico del país y las diferentes vertientes que estamos abordando, y también que nos interesa conocer sus reacciones. Escríbanos para poder tomar en consideración sus preguntas. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces ahora a sobrevolar la avenida Revolución. Esto es en el sector de San Benito, ¿verdad? Viniendo desde el sector de la Manuel Enrique Araujo. Vamos hacia el redondel de la zona rosa, ¿verdad? Hasta al fondo que vemos el monumento a la Revolución, conocido tradicionalmente como el Chulón, ¿verdad? Así está el clima, por cierto, bajas temperaturas, un poco de viento, ok, póngale muchísima atención a eso para abrigar bien a los niños. Una pausa, gracias por estar con nosotros.
Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablando de El Salvador productivo y dinámico, que fue la titularidad con la que el gobierno dictó su evaluación de gestión al ejercicio 2018, quisiera de alguna manera poner en perspectiva el tema de cómo la economía puede dinamizarse, sabiendo de que una de las grandes apuestas que este año el gobierno hizo es un giro en materia de acuerdos diplomáticos y comerciales, dejando a Taiwán a un lado y entrando precisamente al tema con la República Popular de China. Viceministra, a propósito, hablando de China, hablando del puerto de la Unión Centroamericana, que es uno de los temas que también salió a relucir en este debate, la Embajada de los Estados Unidos dice que no se licite a un puerto de la Unión. Decía el comunicado: manifestamos serias preocupaciones por la ausencia de una estrategia clara para el puerto y los cronogramas imposiblemente cortos establecidos para una licitación de naturaleza tan compleja. Por tanto, urgimos a CEPA a abstenerse de lanzar la licitación en este momento. Palabras mayores, dijo alguien por ahí. Sí. Cuenten, ¿qué piensan? Bueno, me gustaría en primer lugar dar mi opinión. No había tenido la oportunidad de estar en ningún medio dando mi valoración respecto a la apertura de relaciones con China. Y yo particularmente como profesional de ciencias económicas creo que es un gran paso para el país. Como lo han hecho otros países, China es una de las economías más fuertes a nivel mundial, con grandes avances a nivel tecnológico, y ciertamente creo que estar de espaldas hacia este gigante en materia económica realmente nos genera una desventaja como país. Yo tuve la oportunidad, Ernesto, de participar en el foro Latinoamérica-China, organizado por China y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos fueron los que me invitaron. Estuve ahí en el mes de noviembre y realmente tuve una percepción realmente diferente de lo que esto significa para el país. En este foro, que quiero mencionarlo muy brevemente, que tiene 10 años de estarse realizando entre los diferentes países de Latinoamérica que tienen relaciones con ese país, participamos en un foro de conectividad y había un par de datos interesantes que a mí me parecían que como país quizás estamos desaprovechando. Solo en el año 2018 China ha invertido en Latinoamérica más de 300.000 millones de dólares en proyectos, sobre todo grandes proyectos de infraestructura. Ahí se están, digamos, tomando ventaja países como México, como Argentina, como Bolivia, que le están haciendo una planta siderúrgica precisamente, ¿verdad? Y por ejemplo, el caso más reciente de Panamá, que recién pues abrió relaciones también con este país asiático. Me llamaba la atención que en la visita que hiciera el presidente chino a Panamá hace unas semanas atrás, el 4 y 5 de diciembre, entiendo, firmaron un memorándum de entendimiento para financiar un tren que va desde Ciudad de Panamá hasta la frontera con Costa Rica. Todos sabemos pues que Panamá es un hub logístico importante en la región, y yo creo que con esa mirada como salvadoreños debemos de ver un poco cómo estas relaciones con China las aprovechamos nosotros de esta misma manera. Creo que en ese sentido Panamá incluso ya está negociando un tratado de libre comercio con China, y aquí lo importante es ver cuáles son las ventajas hacia nuestra industria y demás. El debate, ¿cómo lo calificó, si lo ve desde el ángulo comercial, ¿no? Mire, o sea, el debate que se generó más político que otra cosa. Yo quedé sorprendida, y a ¿Sí? eso iba. ¿Sorprendida por qué? En el sentido que son empresarios que están absolutamente abiertos a hacer negocios, ganar con los países de Latinoamérica. El primero en poner el grito en el cielo fue la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país. Yo creo que es legítimo siempre y cuando esto se mire desde una esfera política o geopolítica, pero desde el punto de vista de lo
económico o de lo que podría significar para una economía como la nuestra, que debe buscar socios estratégicos en materia de inversión, en materia comercial, en materia de transferencia de conocimiento, a mí me parece que es una oportunidad de oro que deberíamos de estar aprovechando. Hace poco también vino una misión comercial de empresarios chinos que incluso firmaron acuerdos en materia, mejor dicho, acuerdos para compra de café, de licor, de noni y de otras cosas. Pero hubo una feria también que año con año creo que se realiza, muy interesante también. Entonces yo creo que debemos de dejar de estar viendo hacia atrás y convertirnos en estatuas de sal, ¿no? Debemos de ver hacia adelante cómo como país deberíamos de estar pensando. Cómo nos sentamos y definimos la mejor estrategia para aprovechar lo que ese país puede dar. Muchos calificaron como palabras mayores, urgimos a CEPA abstenerse de lanzar licitación. Muy bien, quizás en ese punto, ¿verdad? Bueno, yo no soy específicamente la vocera de CEPA, pero con mucho gusto le puedo explicar. Para CEPA, para el país, el puerto de la Unión le genera pérdidas de cerca de $10 millones anuales. Por lo cual es urgente concesionar ese puerto. Esa es la primera premisa que hay que decir. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Bueno, se tuvo que hacer una reforma de la ley de concesión del puerto de la Unión. Yo no sé si a la gente se le ha olvidado, pero no es una cosa que llegamos y lo concesionamos. Había que hacer reformas que nos tardaron por lo menos 3 años en poder hacerlo. Luego, una vez contamos con un nuevo marco institucional, jurídico, comenzamos a trabajar un proyecto de bases de licitación, en el cual el modelo de negocio que proponga la empresa a la que se le concesione el puerto sea el que mejor convenga a los intereses del país. Ese proyecto de bases de licitación fue discutido, Ernesto, con todas las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa, con la Autoridad Marítima Portuaria, porque es conveniente darlo. Y hemos estado trabajando en unas bases que realmente generen lo mejor para nuestro país y obviamente para el concesionario. Estas bases se pusieron a disposición en un sitio público como pre-bases, ¿verdad? En una página web, un evento en la Casa Presidencial donde se invitaron a todititos los embajadores, se les dio este documento para que promovieran en sus países el interés de empresas y que entraran a la página, registrarse y poder hacer las preguntas. Eso nos permitió hacer ajustes en esas prebases. ¿Por qué? Porque no queremos un intento fallido de concesión. Queremos que esta vez salgan una... Entiendo que han habido intentos y no se ha logrado. No, realmente no. En esta, bueno, el año pasado, en la administración pasada hubo un intento que no se logró. Por lo tanto, nosotros teníamos que entender cuáles son las expectativas de los potenciales concesionarios. Y entonces comenzamos a tener un diálogo con estas empresas. Se registraron en ese sitio cerca de 16 empresas de diferentes lugares del mundo, incluyendo empresas norteamericanas, y obviamente en el famoso roadshow que menciona precisamente la embajadora, participó la Embajada de Estados Unidos, y obviamente esto permitió todavía en una etapa de bases, poder escuchar las opiniones de diferentes empresas. Nosotros ahora tenemos ya un último borrador de bases que debe de contar con la autorización de la Autoridad Marítima Portuaria, debe de contar con el aval, por supuesto, de la Asamblea en términos de aquellos involucrados, y un elemento adicional, debe contar con el aval del país que nos prestó la mitad una buena parte de los recursos para construir el puerto, que es Japón. Estas bases o prebases se le han enviado a la Embajada de Japón, ya recibimos las observaciones. Ellos hablan de algunos aspectos que se diga en las bases, por ejemplo, que no va a ser para uso militar. Eso de hecho por constitución no debe ser así, ¿verdad? Y todo eso para tranquilidad del gobierno japonés también se están incorporando. ¿Para cuándo? Entiendo que para enero va la licitación. Yo quisiera decirle que se tenía pensado lanzarlas en diciembre, pero también como gobierno, como CEPA, nosotros también estamos dispuestos a tener un diálogo con la Embajada de los Estados Unidos para que esas inquietudes que ellos puedan tener puedan ser solventadas en este proceso. ¿Paró la licitación, esta advertencia de Estados Unidos entonces, si era hoy en diciembre,
para no hacerla? La verdad que eso lo hemos discutido muy rápidamente en la Junta Directiva, y nosotros pensamos que si Estados Unidos tiene sus temores, escuchémoslo, veamos cuáles son, transparentemos realmente lo que tenemos de documentos. Entonces sí hubo eco a su reclamo. No, es que le voy a comentar, de hecho hubo una reunión privada entre la Embajada de Estados Unidos y el presidente de CEPA, donde después del roadshow hablaron un poco de estas inquietudes. Pero hoy, después de estas declaraciones, nosotros no hemos tenido más acercamiento, pero estamos en la disposición de conversar. Creemos que la concesión de un activo tan importante como es el Puerto de la Unión debe hacerse con absoluta transparencia, y es lo que hemos estado haciendo, y esperamos que con la anuencia de todos aquellos actores que puedan participar y que estén involucrados. Entonces sí se han abstenido de poder licitarlo a solicitud de la embajada. No, lo que pasa es que necesitamos primero el aval de Japón, y con las observaciones que han hecho hay que incorporarlas en las bases, hay que volverlas a enviar a Japón y que ellos nos digan estamos de acuerdo. Con eso, digamos, estaríamos listos para hacer una licitación. Si no es diciembre, ¿cuándo sería eso? Bueno, eso va a depender mucho de cuándo se obtengan los avales, en este caso de Japón, y en el ínterin poder conversar con la embajadora de Estados Unidos para poder mostrarle y transparentar este proceso, y que si existe alguna duda, alguna inquietud, podamos solventarla en un diálogo franco, y obviamente nosotros reconocemos que ellos son un aliado importante del país, y por lo tanto es importante escucharlos y conversar con ellos. Ministra, la embajadora, el comunicado establece de que por qué la urgencia de quererlo licitar antes de concluir este gobierno. Sí, yo creo que la viceministra ha sido muy clara, por eso le pedí, porque ella es parte de la Junta Directiva delegada por el Ministerio de Economía, y tiene todo el panorama muy claro, y creo que técnicamente ha precisado con todos los detalles lo que se lleva dentro de la Junta Directiva y todo el trabajo que han venido haciendo. Recuerdo cuando conversábamos que me compartía que fueron leyendo cada una de las páginas de ese documento de licitación, cada una de las páginas dentro de toda la Junta Directiva, y en la Junta Directiva tenemos delegados de muchas instituciones de primer nivel. ¿Por qué cree usted el temor entonces que tiene Estados Unidos de esto? Yo creo que, ¿a qué le atañe a ustedes? Yo creo que el camino que ha mencionado la viceministra es correcto. Creo que la señora embajadora debe de dar, así como lo está haciendo Japón, ¿verdad? Que va a trasladar de manera formal y oficial la consulta que ha hecho la Junta Directiva de CEPA. Lo mismo debería de hacer la señora embajadora, ¿verdad? ¿Cuál es su preocupación? Y dejar, digamos, una observación dentro de la base. Me parece que más allá de eso no sería correcto, ¿verdad?, administrarlo en el país, que no sea por otro tipo de prejuicios, sino desde el punto de vista técnico, porque el país necesita avanzar y no podemos frenar nuestro avance, no podemos detener nuestro potencial desarrollo como país, digamos, por advertencias superficiales. La oficina diplomática, y digo el comunicado así, y digo de embajadora, porque en su momento ella expresa lo que realmente dicta el comunicado, es que a su juicio existe un proceso poco transparente, ¿no?, de licitación. Sí, o sea, ahí hay una especificidad en el reclamo. Sí, yo quizás ahí quiero, nuevamente he explicado a detalle, ¿verdad?, sí, que cada paso que se ha dado es público este proceso de licitación, que es otro tema que ella plantea. Y quizás ahí hay un dato. La embajada plantea. Hay un dato interesante, ¿verdad?, que yo creo que es lo que ha tratado de señalar ahí la señora embajadora. Y es que no existen los estudios o la estrategia futura de desarrollo del puerto. Yo quiero decirle que nosotros hemos invertido en el tema del dragado, sí, que es un elemento importante para poder concesionar el puerto, y tenemos toda una ruta de desarrollo para la zona oriental, considerando el puerto uno de los elementos o de los activos fundamentales para poder dinamizar la economía de la región. Algunos de estos documentos, por supuesto, son considerados en reserva por cuestiones estratégicas de país. Es como que yo
como que los partidos políticos den sus estrategias electorales, no, o sea, la estrategia finalmente es parte de lo que uno no puede mostrar tan públicamente, pero todo el documento de prebase de licitación puede ser consultado y lo podemos compartir con la embajadora. Entonces, o con quien lo desee. No tiene validez esta preocupación, mucho menos este llamado a parar la licitación en la embajada. Por eso es importante yo por eso creo que más allá de decir que no es válido, nosotros creemos legítima la preocupación de la embajadora como un socio, como la representante de un socio estratégico para nuestro país, pero por eso digo, estamos en la disposición de sentarnos, de conversar, de abrirnos, de ver los documentos para que ellos puedan tener con tranquilidad, digamos, la certeza de que este es un proceso transparente y que ojalá podamos contar con empresas norteamericanas que participen en este proceso de licitación. ¿Cuántas empresas están en para cerrar un poco el ciclo? 16 te mencionaba. 16 empresas. 16. Sí. ¿Estadounidenses? Hay estadounidenses, de Sudamérica, de Europa, de Asia, de todos los países de los continentes. ¿Hay de China interesados? Yo creo que sí, es legítimo que estén porque también se han mostrado interés de China, pero de Estados Unidos, de Europa. O sea, como digo, no es un tema específico. No es específico que porque China está, ¿verdad? De hecho, hay incluso suramericanos que están absolutamente interesados. Y nosotros lo que esperamos es que el concesionario sea el mejor socio para poder realmente reactivar este activo. Nuevamente, Ernesto, no podemos seguir pagando más de $10 millones anuales por un activo inutilizado. No, y además es importante, el puerto es un detonante para la zona. Siempre lo hemos dicho, el puerto de la Unión desencadena un desarrollo también y un atractivo. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, definitivamente. La Asamblea aprueba ley de eliminación del trámite burocráticos. Vamos a hablar de eso también y por supuesto del tema de la unión aduanera como parte de esta evaluación del ciclo económico acá en diálogo con Ernesto López. Voy a la pausa y regreso con más de también información del tráfico en la capital. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces ahora a otro ángulo del sector de la avenida Manuel Enrique Araujo. Aquí vamos desplazándonos precisamente por el sector de Cisco, ¿verdad? Para que usted tenga conocimiento cómo está el tráfico en esta zona y pueda tomar las mejores decisiones a no verse atrasado por esto. Ahí está. Vamos desde luego a ver que hay una carga vehicular viniendo de Santa Tecla a San Salvador, no así de San Salvador a Santa Tecla. Vamos a ver la conexión, que también ahí está el sector de la Monseñor Romero, ¿verdad? Sería el Boulevard San Romero ya, ¿verdad? San Romero, ¿eh? ¿Sí, productor? Sí, así es. Boris nos da dando la información. Ahí está. Ahí está el Boulevard San Romero a esta hora, libre para que usted pueda transitar por él. Se ha quedado un vehículo ahí en el sector del paso de nivel, o va lento, ¿verdad? Para que usted tenga mucha precaución si nos va sintonizando en el automóvil. Gracias a Texaco con Tecron. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ministra, ¿cuál es la herencia o qué herencia nos deja
este año y el gobierno en materia de unión y modernización aduanera, reconociendo que esta es una de las grandes deudas que por años ha venido teniendo el país, ¿no? Seguimos con aduanas hasta cierto punto con modelos antiguos que no permiten una fluidez. Se han hecho esfuerzos, pero hoy ha habido una apuesta muy importante. Recién vimos a los presidentes del Triángulo Norte en el sector del POI, por ejemplo, inaugurando la primera fase de la adecuación de este sector, pero también de otros aspectos que tienen que ver con la agilización del tráfico en esta punta. Yo creo que, bueno, sin duda es uno de los aspectos que este gobierno va a dejar como misión cumplida para el país en todo lo que son los avances en materia de unión aduanera. Misión cumplida, digo, porque hemos abierto y hemos roto un esquema tradicional que se venía haciendo. En Centroamérica hemos evaluado que después de más de 30, 40 años de no tocar esfuerzos en modernización, en el enfoque del tema aduanero en todo Centroamérica, definitivamente despertó Centroamérica, tuvimos una política centroamericana para facilitar la logística y enlazado con esto El Salvador retoma de manera firme, de manera fuerte y coherente su propia política de mejora de procesos aduaneros. Mira, nosotros en esta materia trabajamos con 2 puntos estratégicos, Santana y Metalío, 2 puntos intermedios donde hemos modernizado las operaciones, donde hemos hecho y hemos incidido en que Guatemala se mueva a Metalío para poder hacer procesos de manera conjunta para que nuestros transportistas y nuestro comercio pase por ese punto y llegue a la frontera para no obstaculizar y hacer colas, llegue a la frontera con los procesos hechos. Hicimos estos 2 esfuerzos en Metalío y en Santa Ana con inversiones propias como país. Ya justamente en Triángulo Norte, que además, después de todo un proceso de negociación de todos los equipos de los diferentes ministerios e instituciones vinculadas con el tema aduanero, llámese Agricultura, Banco Central de Reserva por el tema de CIEX, donde los exportadores hacen su trámite, Migración, o sea, ha sido un esfuerzo, aduanas, tributos internos, un esfuerzo de todos, el Ministerio de Economía, que tiene 2 mesas importantes, toda la mesa donde se miran el tema arancelario y origen. Después de toda esta negociación, finalizamos el proceso de adhesión de El Salvador al Triángulo Norte, que no lo hicimos de una sola vez, y yo esto lo explicaba en Washington, porque nuestro sector exportador y nuestro sector privado nacional nos solicitó que fuéramos primero observadores. Y fuimos observadores y logramos materializar la incorporación. En cuanto al tiempo de reducción, que si lo queremos ver real. Justamente voy a eso. Terminamos, como ustedes saben, el POI con una frontera, con un modelo fronterizo ya adecuado a la nueva visión de Triángulo Norte. Los procesos van a estar de manera conjunta realizándose con Honduras y en estos próximos días quedamos con los 3 ministros a hacer una visita, si no es posible, entre jueves de esta semana, en la primera semana de enero, para instalar también de manera conjunta los equipos en la aduana El POI. Pero CEPAL nos ha comenzado a hacer, el Banco Mundial nos ha comenzado a hacer en este momento la medición de tiempos y movimientos en la frontera. Sin duda vamos a hacer una comparación de aquellos 15 kilómetros por hora que estaban documentados, ¿verdad? En Centroamérica, luego lo movieron a 30 kilómetros por hora y vamos a ver cómo nos da el resultado de algunas medidas que ya implementamos como país. Hemos reducido. Quiero decirte que el día viernes de la semana anterior hicimos una reunión ministerial de Triángulo Norte de manera que a través de videoconferencia, y ya para el próximo año ya aprobamos comenzar el prechequeo obligatorio. Ya nuestros transportistas, nuestras empresas tienen que hacer el esfuerzo de hacer el prechequeo obligatorio. No le hemos puesto fecha exacta, pero que ya inician nuestras autoridades
respectivas todos los procesos para que sea obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar el esquema, que nada tienes que ir a hacer a la frontera, ahora va a ser de manera obligatoria. Yo le pido a nuestros sectores que estén atentos para darle la fecha en el que esta medida va a implementarse, pero ya dijimos, lo debemos hacer, vámonos en esta ruta obligada para el país. Ok, el tiempo, la reducción, ¿qué tanto se ha visto, digamos, porque esa es parte medular del problema? Es que ya definitivamente de 8 horas, de 6 horas, sin duda se ha reducido significativamente. Y ya hay esfuerzos impresionantes que de verdad creo que todos los países de Centroamérica, de alguna manera, y voy a decir una palabra muy popular, envidian a El Salvador. Mira, vamos a tener frontera de Dianyatú nueva y frontera El Amatillo nueva, que definitivamente va a aportarle estas mejoras sustantivas en Centroamérica. Son 24 millones y 25 millones que se van a invertir en puestos modernos, de primera generación, de última generación, pero no solo eso, sino automatizado, con los procesos en línea, que esto tiene que ver con la mejora regulatoria de todos los procesos. A esto se le suma prácticamente, yo estoy súper contenta que aprobamos la ley de mejora regulatoria, ¿verdad? Y nos logramos sacar esta iniciativa y que es importante. Ok, vamos a hablar del impacto que esta tiene, viceministra, nos comenta cuando regresemos, porque ya el tiempo se nos fue. Hemos estado en hora y media analizando desde la perspectiva de ustedes la parte económica, algunos aspectos elementales, sé que hay muchos temas, pero sin duda alguna esto es una primera acercamiento a lo que verdaderamente cierra el ciclo económico. Voy a la pausa y regreso. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son escasos los minutos que tenemos, viceministra. Está un poco el tema de la ley de regulación, ley de mejora regulatoria. ¿De qué manera va a venir a impactar especialmente el tema del comercio y especialmente cuando se trata de evitar más carga, más exigencia o requisitos cuando se va a hacer cualquier tipo de importación o exportación de productos? Bueno, la verdad que la ley ciertamente es el marco institucional que nos permite continuar poniendo en práctica los planes de mejora que cada institución debe realizar para poder lograr o concretizar lo que usted me estaba preguntando. Es decir, ¿verdad? La ley es importante en términos de que nos da ese marco para poder actuar, pero ciertamente, y ahí hay un trabajo que se ha venido desarrollando en el marco de Fomilenio y la creación precisamente del organismo de mejora regulatoria, de desarrollar planes. Cada institución, creo que fueron más de 12 instituciones por ahí, que definieron cuáles son aquellos trámites que generaban mayores costos logísticos, de tiempo, transaccionales a los usuarios. Y en esa medida, con la identificación de esos trámites, de esos permisos, se ha hecho una propuesta de poder simplificar todo ese tramitología. Con la ley, digamos, es el banderillazo de salida para que las instituciones comencemos a trabajar. El Ministerio de Economía tiene sus propios procedimientos, el CNR, etcétera, ¿no? De tal manera que el conjunto de todas estas acciones, Ernesto, en definitiva se va a traducir en menores costos para las empresas para poder realmente hacer negocios, y esperamos con esto poder mejorar la posición competitiva de nuestro país en el mundo. En referencia un poco, y el tiempo se nos está yendo, hay 3 o 4 preguntas que cómo ustedes logran controlar el libraje real de los tambos de gas, dice, porque parece ser que hoy en día hay un problema de digamos que no dura mucho. Dice, ¿por qué el cilindro de gas que duraba 3 meses, por qué hoy solo dura mes y medio?
Bueno, interesante es un la reclamo, pregunta. ¿no? Sí, pero yo quiero solo mencionarte que esta semana, entre martes y miércoles, vamos a informar, justamente coherente con lo que decía la viceministra Merlin, los planes de simplificación que tenemos listos ya 8 ministerios, los cuales se priorizaron de los 14 en el análisis total, que vamos a hacer a partir del mes de enero este lanzamiento donde empieza el Ministerio de Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Recursos Naturales, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Gobernación, Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía. Vamos a entrar con un proceso intensivo para poder activar la reducción de al menos el 54% de los documentos que se reciben en físico, que se supriman muchos de estos, y entre enero y abril vamos con un porcentaje de al menos el 20% de cero papeles, coherente con la ley de mejora regulatoria. Quiere decir que aprobada la ley pasamos a esto. Y con lo de los tambos, quiero decir que a partir de la semana pasada y este día justamente estamos enviando brigadas grandes a hacer mediciones de tambos de 25 libras, no solo a las empresas, sino a los centros de distribución para hacer mediciones del contenido, porque hemos tenido varias denuncias de manera telefónica y este parte de aquello que habíamos hablado, ¿verdad? De todo el dinamismo que tiene que ver con el tema de subsidios y del tema de la demanda de la población. Así que, pues, que no les extrañe que va a llegar nuestros equipos, van a ser en cualquier punto del país para poder hacer las mediciones, y un llamado a las empresas, ¿verdad? Que si esto está sucediendo, sin duda van a tener las multas que les corresponde, ¿verdad? Por incumplimientos, y tenemos que ver en qué escala, porque puede ser al salir de la empresa o puede ser en los centros de distribución que también succionen, ¿verdad? Parte del producto. Gracias por la pregunta, porque es bueno aclarar. Bueno, el público está muy atento a saber qué se interesante, está haciendo alrededor de todo esto. El tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan permitido conversar ambos temas. Vamos a tener más tiempo todavía para ir conociendo solo que no quedó claro, dice una fecha específica, preguntarle sobre la licitación del puerto de la Unión. Bueno, ya lo mencionaba, dependemos de las observaciones de Japón. La aprobación de las bases por parte de Japón, que es el prestatario, y pues entonces se definirá cuál será el mejor momento para lanzarlas. Ok, gracias por haberme acompañado, viceministra, también. Gracias, ministra. Yo creo que tengo 30 segundos para menos comentarte que este día vamos a hacer el lanzamiento de la hora nacional. Después de 128 años que sale el reloj al mundo, El Salvador no tenía una hora nacional oficial. Hoy, con el reloj atómico que se tiene ya en el Centro de Metrología, esa va a ser la hora fija, ya está aprobada por el Consejo Nacional de Calidad, y hoy en las instalaciones de la Universidad Nacional, esto es parte de una de las entidades que pues será la responsable de esto. Correctamente. Gracias, vamos a estar más atentos de ello. Por mi parte, los espero en radio hoy, 6 de la tarde. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.